Buen día, sean bienvenidos por parte de COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología. Les doy la bienvenida a ustedes como asistentes y a nuestro gurú del colegio el día de hoy como ponente. Me permito presentarlo. Su nombre es el gurú Guillermo Granados Mazariego y es ingeniero y maestro en ciencias, certificado y diplomado en desarrollo de habilidades del pensamiento. Tiene un reconocimiento internacional como embajador de la paz por la Universidad de Perú, Lima, Perú, en noviembre de 2018, y es miembro también de grado de la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Ha prestado servicio desde 1975 a la fecha, y bueno, hoy tenemos el privilegio y honor de tenerlo como ponente, con un tema en relación de la astrología y la Navidad. Adelante, maestro Guillermo. Sí, muchas gracias. Gracias por recordarme lo que fui en una época, ingeniero y esas cosas que ya hasta se me olvidaron cómo son. Ya tengo 13 años de jubilado, así que estamos en otra actividad. Y sí, exactamente el tema es sobre astrología, la Navidad y otros tópicos relacionados con ella, ¿sí? Es un tema que a lo mejor ustedes ya lo conocen, pero vamos a reforzar ese recordatorio, esos recuerdos astrológicos que tienen sobre esta temporada que inicia ya en estos días. A partir del 16 de diciembre inician las llamadas posadas, ¿no? Bueno, vamos a compartir la pantalla. A ver si se logra ver por ahí. Ya se ve, maestro. Ok, bueno, gracias. Este es el título: Astrología, Navidad y algo más. Y aquí vemos el cinturón zodiacal y el cinturón constelacional. Una por parte el círculo más cercano a la Tierra, que está en el centro, es el círculo zodiacal, de 30 grados cada uno, una creación por el ser humano muy creativa, muy importante, que tendrá sus miles de años de existencia, este pensamiento concretizado a través de los signos del zodiaco, de acuerdo a los aconteceres y vicisitudes de los seres humanos que han sabido convivir y que algunos observadores plasmaron esas características o esas cualidades de esos seres humanos en este cinturón zodiacal. Y en el círculo externo pues están las constelaciones, grupos de estrellas, que nosotros veremos unas cuantas en cada constelación. Sin embargo, se estarán constituidas por cientos de miles de millones de estrellas, pero algunas de ellas, desde nuestra visión humana, una corta visión que tenemos, alcanzaremos a ver en cada constelación unas cuantas estrellas, ¿sí? Y la longitud de arco de cada una de ellas, de estas constelaciones, es variable, no es como la de los signos del zodiaco, que son de 30 grados, y aquí tendremos menos de 20, 30, 40 grados cada una, de formas diferentes, porque como son estrellas, ¿verdad? Grupos de estrellas, se intersectan unas a otras, se entreponen unas a otras, ¿verdad? Bueno, entonces este es la pantalla y el título, ¿sí? Existía un acontecimiento muy importante en la sociedad del Imperio Romano, y eran las celebraciones de Saturno, los Saturnales, realizadas durante la semana del solsticio invernal boreal, llegando a su apogeo el 25 de diciembre. Por esta celebración, los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos e incluso liberaban temporalmente a sus esclavos. Era toda
festividad cuyo apogeo era precisamente ese 25 de diciembre, de acuerdo a la historia, ¿verdad? Porque Saturno, ¿verdad? El objetivo de las fiestas saturnales era elevar la moral de la sociedad. Cuando fueron derrotados los romanos allá en el año 217, antes de la era pisciana, ¿sí? Por los cartagineses. Oficialmente se celebraba el día de la consagración del templo de Saturno en el Foro Romano, el 17 de diciembre, con sacrificios y banquete público festivo, y el grito multitudinario de Io Saturnalia. Pero ¿por qué Saturno? ¿Por qué se festejaba Saturno si en esa época, pues digamos, este dios era el dios del tiempo, el segundo gran dios que hubo pues en esa cosmovisión grecolatina? Bueno, las Saturnales, o sea, esas fiestas, se festejaba durante 7 días, del 17 al 23 de diciembre. Es de notar que esas fechas son el preámbulo del ingreso del signo zodiacal Capricornio, siendo Saturno su regente. De ahí que dicha fiesta fuera en honor al dios Saturno, Cronos, ¿verdad? Entonces la pregunta que hacíamos, ¿por qué eran saturnales? Precisamente porque por esas fechas ingresaría después este signo de Capricornio, cuyo regente era Saturno precisamente. Nótese que Saturno gobierna tanto Capricornio como Acuario dentro de la astrología tradicional. 5 planetas gobiernan 2 signos y solo los luminarios, el diurno, el uno y el nocturno, el otro signo, completando así los 12 signos por los 7 planetas de la astrología tradicional, ¿verdad? Entonces ahí notamos en este diagrama cómo Saturno gobierna a Capricornio y esas fechas decembrinas precisamente ingresaría el signo de Capricornio, pero como quiera, aunque se iniciaban los festejos el 17 de diciembre, Saturno estaba presente, porque estaba ahí cerquita a Acuario también, ¿verdad? Aunque todavía no entraba Acuario. 7 días era de festejo. ¿Por qué esos 7 días? Esos 7 días nos daba a entender, pues, esta escala que tenemos en la tradición alquimista, que es la transmutación del plomo en oro. Sí, ahí están los 7 estadios, los 7 manifestaciones del ser humano que tienen que ir avanzando de uno al otro hasta llegar a lo más, digamos, puro, lo más sublime del ser humano, que sería la virtuosidad, ¿no? que se manifiesta a través del oro. Entonces cada día, ¿verdad? Estaba relacionado con un planeta, ¿verdad? Con un elemento, ¿verdad? Sí, el elemento era plomo por Saturno, al siguiente día estaño por Júpiter, luego hierro por Marte, cobre por Venus, mercurio por Mercurio, la plata por Luna y el oro por Sol. Entonces cada día era una festividad relacionada con ese ambiente. Por ejemplo, cuando se trataba de soltar a los presos y de dejarlos en libertad, ¿no? Los que tenían faltas menores, estaba relacionada por Venus, ¿sí? Cuando se entablaban diálogos así filosóficos y de altura, pues altura académica, altura intelectual, pues era porque estaba regido por Mercurio, ¿sí? Cuando era necesario que hubiera desfiles, marchas, por parte de los militares, pues era por la entrada de Marte Hierro, etcétera. O sea, y ahí nos damos cuenta que
la culminación era precisamente el día donde estaba todo lleno, saturado de alegría, de fervor místico, ¿verdad? Precisamente por esa cuestión del sol, del oro. Entonces era una transmutación del plomo en oro, o sea, de Saturno al sol. Y notamos ahí este diagrama que nos ilustra el muy sublime maestre, el doctor de la Ferrier. En este diagrama notamos cómo el maestre relaciona a estos planetas con las glándulas de secreción interna, con los chakras a nivel yoguismo, ¿sí? Y relacionados cada uno de esos puntos también por los signos zodiacales, ¿no? Es un proceso alquimista básicamente, y el yoga forma parte de la alquimia. En yoga es la subida de Kundalini a través de los chakras, la fuerza que vitaliza los centros neurofluídicos. Es el equilibrio de las glándulas, o si se prefiere, el paso de la energía sexual, que reside en el plexo inferior, Muladhara, ¿verdad? Y es simbolizada por el plomo, yendo a sublimarse en la glándula pineal, simbolizada por el oro. En términos de los yogis, es la transmutación de Muladhara Chakra al Sahasrara Padma, o sea, el loto de los 1000 pétalos, que para los cabalistas es el paso de Malkut a Keter, del plomo, Saturno, al oro, que es el sol. Que bien está todo este mensaje, toda esta enseñanza, está plasmada en el diagrama del Gran Arcano. Y ahí notamos básicamente esa transmutación del plomo en oro, de Saturno al Sol, pasando por los distintos estadios desde el punto de vista de los chakras. Y del lado izquierdo, pues notaremos también esos elementos que vamos o que se van trabajando: tierra, agua, fuego, aire, el éter, el mental y el absoluto, que serían los 7 elementos. Esta fiesta invernal se llamaba Natalis Solis Invicti, o nacimiento del sol invicto, y estaba asociada al nacimiento de Apolo o Helios en Grecia, o Mitra, el dios solar, en Persia, ¿verdad? O sea, algo curioso es que era una fiesta saturnal, Saturno, pero al mismo tiempo estaba asociada con el sol, ¿sí? Ahí está Helios, por ejemplo, Mitra, ¿verdad? Que son dioses solares. O sea, ¿cómo es que está por un lado Saturno, que es el planeta más alejado de la astrología tradicional, y el Sol, el que da el calor, la luz, la claridad? ¿Sí? ¿Cómo es que está relacionado eso? ¿Sí? El nacimiento del Sol Invicti significa que el Sol penetra en los dominios de Saturno, ahí en Capricornio. Sí, incluso he escuchado por ahí muchas veces, lo oí por parte del doctor Estrada, el maestro Estrada. Él decía, nos recuerdo que decía, que los avatares nacen en Capricornio, ¿verdad? Es como si dos cables eléctricos se juntaran para producir en el útero del sistema solar el nacimiento del niño Dios. Esos dos cables pudieran ser muy bien Saturno y el Sol, ¿verdad? ¿Sí? Porque son las fiestas saturnales en honor a Saturno, pero era un día especial, como era el día del Sol, Apolo Mitra. Lo veríamos en el diagrama, ¿no? ¿Sí? Es esa pretensión de partir de lo denso, ¿verdad?, de lo más pesado de uno, hacia la parte más sublime, el oro, ¿sí? Ese metal precioso que está representado por el Sol, alquímicamente hablando, al igual que el plomo por Saturno. Entonces, esos dos serían los cables que dice aquí para producir
ese haz luminoso, ¿verdad?, en el útero del sistema solar. ¿Y cuál es el útero del sistema solar? Pues el útero viene siendo el planeta Tierra, ¿verdad? Estos dos cables unidos que producen dicho haz luminoso o chispazo divino se comprueban en el diagrama, ya que Saturno está exaltado en Libra en oposición al Sol en Aries. Ahí vemos esa unión del Sol y de Saturno, ¿sí? Cómo están en oposición, pero cada uno de ellos está en exaltación. O sea, las cualidades tanto de uno como del otro se magnifican, se dignifican, ¿sí? De ahí que los romanos, por ejemplo, creadores del derecho romano, sí, eran de esa forma o pretendían ser de esa forma justos, honorables, magníficos en la impartición de la justicia. Y por otro lado, Aries, el sol ahí, donde la marcialidad de los romanos pues era todo un gran imperio, ¿no? Se imponía por esa disciplina solar, esa disciplina marciana, ¿sí? En la alquimia, Cristo representa al sol por su brillantez, su magnificencia y su iluminación. Ha transmutado lo denso de sí mismo, sus pasiones, sus vicios, transformó sus apegos, plomo, en virtudes, dones y cualidades, el oro. Y ahí lo vemos, este proceso alquimista lo vemos en el centro de este emblema, ¿verdad? Ahí dice misión de la Orden del Aquarius, pero en realidad es la Suprema Orden del Aquarius. Y exactamente en el cántaro de Ganímedes se encuentra ese simbolito que significa la transmutación alquímica zodiacal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el portador de este emblema, en teoría, es todo un alquimista que busca esa transmutación de lo denso, de las pasiones, de los vicios, hacia la brillantez de las virtudes, de las cualidades humanas, ¿verdad? ¿Sí? Porque es exactamente, como es un emblema pectoral, pues el pecho está relacionado con el corazón, símbolo del amor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es el significado de por qué esa fusión del Saturno y el Sol. Fiestas saturnales, pero se conmemoraba también, se alababa también al Sol, ¿verdad?, por este hecho de la transmutación alquímica zodiacal. El útero del sistema solar es la Tierra, como ya lo dijimos. Es la madre naturaleza, la matriz, Maya, María, la materia, que resulta el símbolo de Virgo, elemento tierra, penetrada por ese par de energías saturninas y solares, que al unirse producen un haz de luz sobre la Tierra. Veamos cómo está eso. Lo vemos aquí en este diagrama. Virgo es la Tierra, pero para engendrar vida se requiere la semilla. La semilla es proporcionada por Leo, y si vemos Leo, es un espermatozoide estilizado. Y en Virgo vemos cómo ya está la semilla dentro de la M de materia, de la María, ¿verdad?, de la madre naturaleza, ¿verdad? La semilla es proporcionada por Leo, que al fusionarse con el óvulo ocurre la fecundación, o sea, la chispa divina, ¿verdad?, el haz de luz. Pero se requiere un medio acuoso para que el proceso de la vida continúe. Y esa humedad se la proporciona Cáncer, ¿verdad? Cáncer es de elemento agua, entonces el elemento que se requiere para que esa fecundación dé fruto, ¿sí? Ya tenemos ahí por un lado la matriz, ¿verdad?, la matriz, y por otro lado tenemos la semilla. Al unirse el óvulo y el espermatozoide producen ese chispazo de energía para producir en Géminis, ¿verdad?,
ya la creación del ser humano, ¿verdad? Ahí están los hijos, productos de la unión del espermatozoide y el óvulo, pero que es necesario es el líquido de cáncer, el agua. Una vez que ha nacido ese ser en Géminis, pues tendrá que trabajar para sobrevivir, ¿verdad? Y lo representa este Tauro, y después tendrá que tener la energía suficiente para defenderse o continuar su camino. Y después tendríamos Piscis para los momentos de paz, de tranquilidad, de reflexión. En Piscis para que vaya conociendo y aprendiendo cada vez más de la vida en Acuario, ¿verdad? Y de ese Acuario, de ese conocimiento, utilizarlo para para bien propio, ¿verdad? Usar en Capricornio. Pero ¿para qué se va a usar? Para visualizar ese futuro, ¿verdad? Sí, ese futuro que pudiera ser más adelante, ¿verdad? En Sagitario y Escorpión, después de una vez hecho todo su trabajo, viene ese reposo en Escorpión, para que en Libra venga ya el equilibrio de la vida. Entonces lo vemos aquí sintéticamente en este diagrama del cinturón zodiacal que rodea la Tierra, todo ese proceso que nos dice por qué Virgo es la Tierra, ¿verdad? Sí. El que nacerá en esa fecha del 25 de diciembre, es el símbolo del nuevo estado de conciencia que nos espera la humanidad en los actuales tiempos. Ese nacimiento o natividad o Navidad ocurrirá en un pesebre en Belén. Y ahí está Cáncer, ¿sí? Como veíamos en el diagrama anterior, ¿sí? Sin Cáncer, sin el agua, sin el líquido, ese líquido amniótico, no pudiera existir la vida, se requiere forzosamente, ¿verdad? Entonces el que nacerá en esos tiempos nuevos, en esos tiempos de bondad, de armonía, pues se lo tiene que proporcionar, o tiene que dar el nacimiento en Cáncer. ¿Por qué en Cáncer? Ese paso por el útero del zodiaco es vía Cáncer, y la estrella alfa de la constelación de Cáncer es Praesepe, que significa pesebre, y el signo opuesto de Cáncer es Capricornio. Entonces dijimos, por un lado, los avatares nacerán en Capricornio, ¿sí? En el solsticio de invierno, ¿sí? Cuyo regente es Saturno, pero tendrá que nacer en un pesebre. Y el pesebre se lo proporciona Cáncer. Es el líquido que se requiere para que continúe esa fecundación dando ese crecimiento, ese desarrollo, esa evolución, ¿verdad? Y aquí estamos viendo en este diagrama, ¿verdad? Estamos viendo el diagrama Cáncer, ¿verdad? Que es opuesto a Capricornio. Capricornio está regido por Saturno y la luna por Cáncer. Y la luna en el zodiaco, ya todo el mundo lo sabemos, que el zodiaco es el que nos invita a morir, pero también a nacer. Porque en la casa 4 es donde ocurre la concepción del ser humano, ¿sí? En la casa 4. Y esa casa 4 está relacionada con el signo de Cáncer. Y ya la casa 4 es el hogar, los padres, los hijos que vamos a recibir esa primera educación básica, los fundamentos, ¿verdad? En el hogar, durante los primeros 7 años de existencia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que ese gran ser que va a disipar las tinieblas de la ignorancia, de la oscuridad, tendrá que nacer en un pesebre, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí está la razón. Navidad significa nacimiento, deriva del latín nativitas, que significa nacimiento, y se festeja el 25 de diciembre de cada año por el nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Y aquí habría que diferenciar aquí en el diagrama vemos un cancerito, un cangrejito,
y la constelación de Cáncer, ¿verdad? Donde la estrella principal es Praesepe, la estrella alfa, ¿sí? La segunda en brillantez será beta, después beta, gamma, delta, iota, kappa, etcétera, ¿no? De acuerdo al alfabeto griego, ¿sí? Entonces, les decía, el que ha nacido en Belén, ¿verdad? No es el mismo el que ha nacido en Nazaret, es totalmente diferente, ¿verdad? Porque uno es el que se le festeja el nacimiento y que se muere, pues ahora sí que en Semana Santa, ¿verdad? ¿Sí? Pero el nazareno, el Cristo, el nazareno, el Maestro Jesús, es el que nace en esa fecha, igualmente en la Navidad, pero que perdura, porque es un alto iniciado, él no muere, él permanece por todas las épocas, ¿verdad? La Navidad es una temporada de fiestas, pero sin embargo contiene un tiempo de preparación para recibir esa luz cristalina llamada Adviento, que inicia 4 domingos antes del 25 de diciembre. El Adviento inicia en Sagitario, la necesidad de transformar la bestia en ser humano. Y ahí está Sagitario. Sagitario es previo a Capricornio. En Capricornio van a ser ese gran ser de luz, el Cristo, ¿verdad? El Nazareno, no el de Nazaret, sino el Nazareno, el alto iniciado, el que perdura a través de los tiempos, ¿verdad? El que nunca muere, sino al contrario, siempre está reluciente de salud, de bondad, de amor, ¿verdad? ¿Sí? Pero previamente, en la Navidad, se requieren 4 semanas de preparación al nacimiento de ese ser, ¿verdad? Sí, y es precisamente en Sagitario. Sagitario, pues vemos la mitad ser humano y la otra mitad bestia, es un animal. Entonces aquí en ese caso Sagitario representa, por estar la parte superior como ser humano, ¿sí? Es el espíritu, ¿verdad? Ese espíritu es el que manda, es el que visualiza el más adelante, el futuro, ¿sí? La bestia, que es el que lo transporta, la bestia al servicio del espíritu. El espíritu representa la parte superior de este Sagitario. No es al revés, no es el espíritu al servicio de la bestia. Por eso es una transmutación muy importante que se realiza en esa temporada de Adviento, que es toda una tradición también, ¿verdad? Esa corona de pino, ¿verdad? Sí, con sus 4 fuegos, 4 cirios, ¿verdad? Cada cirio representando una semana, pero al mismo tiempo cada cirio representaría un elemento, ¿sí? El primer cirio que se quema es el de la tierra, el de los bienes materiales. El segundo cirio que se quema, porque se quema uno cada semana, sería el de agua. Esas emociones, esos sentimientos que pueden provocar susceptibilidad, y esa susceptibilidad puede causar daño, o sea, por lágrimas, por dolor, por la angustia. Hay que transformar eso en alegría, risas, que también es de elemento agua, ¿sí? Felicidad. Y el tercer cirio que se quema es el de aire, precisamente, y empieza una introversión, una introspección, una reflexión sobre qué es el nacimiento que vendrá en cada uno de nosotros ese 25 de diciembre. Y el fuego ya es lo espiritual, es el fuego sagrado, ¿sí? Ese fuego que quema las impurezas del ser humano. Entonces, toda una preparación en el Adviento a través de esos 4 cirios que se queman, ¿sí? Uno por cada semana, pero cada cirio va a representar un elemento de estos elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego, ¿sí? Sagitario es un signo doble, ¿verdad? Al igual que Piscis, Libra y Capricornio, ¿verdad? Y aquí, por ser estos signos dobles, pues es todo un mensaje que nos da, ¿sí?
Capricornio, por ejemplo, ¿sí? Inicialmente es un pez que está en el agua. Y en el agua es un mundo de emociones, de sentimientos, de las cuales nosotros convivimos ahí diariamente. Somos más emocionales que intelectuales o que espirituales. Entonces nuestro mundo nos lleva de un lado hacia otro. Estamos en el fondo del mar, ¿verdad? Inmersos en un mundo de emociones. Gran parte de las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? O sea, mentales, pero debido a las emociones no manejadas bien, no controladas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces somos peces que estamos sujetos a esas corrientes submarinas, ¿verdad? Pero cuando dentro de nosotros existe algo que trata de decir, ya basta en la vida que tengo, sino trato de ser mejor individuo, voy a tratar de controlarme mejor, ¿sí? Pues ya nos aferramos a esa montaña espiritual que nos va a llevar del abismo marino hacia la cima del aire, ¿no? Entonces ese pez se transforma en una cabra marina, ¿sí? Pero sigue siendo una cabra marina, ¿no? Tiene branquias, respira en el agua, todavía está sujeto a esos vaivenes emocionales, pero sin embargo está sin embargo aferrada a una montaña, a un ideal, a una mejoría, a un cambio de personalidad, de carácter, de su ser, y se va aferrando a la montaña, cuando ya su ideal está más firme, y esa cabra marina se transforma en macho cabrío, ya se pesca muy bien, ya se adhiere muy bien a esa montaña que va subiendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese macho cabrío que ya está en la montaña, ¿verdad? Ya ha salido del agua, ¿verdad? Ya ha salido del agua, el agua ya no es tan emocional, por lo menos ya sabe manejar sus emociones, controlar esas emociones, sus sentimientos, sabe expresar todo adecuadamente. ¿Por qué? Porque ya está en el aire y hay cierta reflexión en él. Y continúa ascendiendo en la montaña del ideal, de lo que necesita, de lo que requiere, ¿sí? Y llega a la cima para convertirse en un ser humano racional, ¿verdad? Pensante, ¿sí? Ese es el trabajo de los signos dobles, concretamente este signo de Capricornio, ¿sí? Que tiene esas características de estar sujeto a los vaivenes de la vida, pero por su firmeza, por su voluntad, por sus deseos de superación, sus aspiraciones espirituales, tiende hacia ser todo un ser humano como debe ser, ese Cristo que fue todo un ejemplo para la humanidad, un ser de carne y hueso. La Navidad es un gran festejo mundial que en ciertas épocas, en periodos de guerras, en esa fecha navideña había treguas, ¿verdad? Antes había treguas, ahora las guerras siguen así como si fueran así pan diario, ¿no? La Navidad y la Pascua y la Resurrección, son fechas muy importantes para el cristianismo católico. Este término católico significa universal, ¿verdad? Porque deriva del latín tardío catholicus y del griego adjetivo, ¿no?, católicos, que significa universal. Entonces, un personaje, una persona que se diga católico es una persona universal, ¿verdad? Que su forma de pensar es abierta totalmente a todas las líneas de pensamiento, es libre pensador, no está encauzado a solamente una rigidez o una canalización espiritual determinada, sino trata de ser universal, como su nombre lo indica. Y por eso aquí pues, puse estos emblemas que son para nosotros muy importantes, porque representan los que han realizado como seres humanos, han realizado su ideal, ¿verdad? ¿Sí? Los portadores de esos emblemas, como fue el doctor de la Ferrer y el doctor Estrada, de izquierda a derecha, ¿verdad? Son sus emblemas
de Sattva. Este diagrama es importante, lo vamos a ver más al rato también, ¿sí? La Pascua Florida o Pascua de Resurrección o Domingo de Pascua o Domingo de Resurrección, esto ocurre al final de la llamada Semana Santa, casi coincidiendo con el equinoccio de primavera-otoño, ¿sí? Entonces, debido a ese eje de rotación de la Tierra, que tiene esa inclinación de 23 grados 27 minutos, debido a ese eje de rotación, pues tenemos los equinoccios y los solsticios, las llamadas 4 estaciones, ¿no?, que son importantes para un punto que vamos a tratar aquí, ¿sí? Entonces, grábense muy bien este diagramita, donde vemos en color blanco, pues digamos, el plano, lo que es la eclíptica, ¿no?, la eclíptica, y en color naranja tenemos ahí, por un lado, el eje vertical inclinado de los polos, ¿verdad? Y la otra línea horizontal, la del ecuador terrestre, ¿sí? Pero hay una inclinación con respecto a esa eclíptica, esa línea horizontal que vemos en color blanco. Es la eclíptica, es el camino del sol, ¿verdad? Es el trayecto donde el sol va adelante y los planetas van atrás de él, ¿verdad?, en forma espiral, ¿verdad?, ¿sí? Porque el sol se desplaza en realidad en línea, pues, hacia adelante, el sol, a una velocidad aproximada de 250 kilómetros por segundo. Y los planetas vamos atrás de él en forma espiral, ¿sí? Pero en forma estática es como si el Sol estuviera en el centro y los planetas estuvieran girando alrededor, ¿verdad? Porque una espiral es así. La espiral es espiral, pero viéndola de frente, ¿verdad?, tiene un punto central que es el Sol y los planetas como giraran elípticamente, ¿verdad? Por cierto, la Semana Santa se inicia en la semana donde ocurra la primera luna llena o plenilunio después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte. En la luna llena, la Tierra está entre el Sol y la Luna, y en astrología se conoce como oposición, ¿verdad? ¿Sí? El Sol y la Luna entonces están en oposición en luna llena. ¿Y qué significa eso? Luna llena, ¿verdad? Es una etapa de crecimiento para desarrollar, crecer, multiplicar, expander, impulsar, darse a conocer, mostrarse, distinguirse. La luna llena da esas características en forma general. En esta fase, las personas se caracterizan por su iniciativa, sus propuestas, su liderazgo, sus impulsos y motivaciones. Son 100% emprendedoras, de tal forma que parecieran insaciables en ganar, en lograr, en conseguir. Sus posibilidades de éxito son muchas. Esto lo vemos en la Semana Santa, ¿sí? Uno sale de vacaciones y brinca, corre, se expande, ¿verdad?, se muestra, ¿sí? Hay mucha iniciativa, mucho liderazgo de aquí para allá, etc. La luna llena en el mundo en Semana Santa es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, todos buscamos el éxito, a pesar de que en esa Semana Santa ocurre la crucifixión del que nació unos meses antes, ¿sí?, en la época navideña. Meses después, ¿verdad?, ¿sí?, viene la Semana Santa, ¡pum!, y se muere. Pero ese es el Cristo religioso, el Cristo que nace y que muere, ¿verdad? Incluso es todo un festejo la muerte de ese Cristo, ¿sí? Hay muchos festejos innombrables, ¿no?, de donde se crucifican a las personas y mucho show, mucho espectáculo, mucho teatro, ¿verdad?, cuando en realidad el Cristo, el Nazareno,
siempre permanece vivo, nunca muere ese. A ese nunca lo crucifican, es el Cristo Rey. Oposición, 180 grados de separación entre planetas. En esta situación surgirá un gran antagonismo con personalidades importantes. Existirán dudas y habrá desconfianza en las tomas de decisiones. Se presentarán inmediatamente situaciones difíciles por resolver por no reflexionar adecuadamente. Vivirá una etapa de polarización de todo lo que se le vaya presentando en la vida. Existirán intereses contrarios a los esperados. Habrá una etapa de rebeldía y libertinaje que provocarán pleitos o disgustos. Eso es mensualmente, ¿verdad? En teoría, mensualmente, el Sol y la Luna se oponen, porque cada mes, aproximadamente cada 28 días, hay una oposición entre el Sol y la Luna, ¿sí? Y eso causa en nosotros algunas decisiones no adecuadas, no apropiadas, ¿no? Una polarización, el bien o el mal, el sí o el no, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y eso sucede a nivel global, que es diferente a las oposiciones de los demás planetas, ¿no? Que va a depender de qué planeta se trate, porque la oposición nunca será algo de separación, sino habrá oposiciones que buscan la unidad, la unión. Entonces todo depende de los planetas. Aquí hay un diagrama, ¿verdad?, donde se muestra la Tierra en ese color azulito que va dando vueltas, ¿sí?, alrededor del Sol, ¿verdad? Y tiene un momento llamado afelio, que es el máximo alejamiento de la Tierra con respecto al Sol, y un perihelio, que es el máximo acercamiento que tiene la Tierra con respecto al Sol, ¿verdad? Así está dando esas vueltas en forma elíptica, ¿verdad? Pero en realidad dijimos que es en forma espiral, ¿sí? El Sol en su afelio está a tantos kilómetros de la Tierra, 150,000 más kilómetros de la Tierra, aproximadamente el 4 de julio. Y en su perihelio, 147,000 kilómetros y más, el 3 de enero. El 6 de enero, 3 días después, ¿verdad?, llegan los Reyes Magos. O sea, después del 3 de enero, llega el 6, y el 6 llegan los Reyes Magos tradicionales, ¿verdad? Ese día es día de la Epifanía. La Epifanía significa manifestación, aparición o revelación. Y es cuando se presentan a adorar al niño Jesús de Belén, esos Reyes Magos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Si nos damos cuenta, después del perihelio ocurre la adoración de los Reyes Magos, ¿verdad? Dijimos que después del perihelio viene el 6 de enero. Esos Reyes Magos, los 3 Reyes Magos, es el emblema de los 3 grandes colegios iniciáticos de Europa, de Asia y África, que se presentaron cargados de oro, incienso y mirra. Ese triple magisterio reunido en ese lugar, en el cercano oriente, está justamente en la encrucijada de los 3 continentes, Europa, Asia y África. Está simbolizada por sus 3 atributos, los 3 grandes ciencias superiores, que son la alquimia, la astrología y la magia, ¿no? Entonces, esos Reyes Magos en realidad pues no llevaban regalitos a un recién nacido, sino llevaban toda una tradición, ¿verdad? Cada uno de ellos por su rumbo, en forma separada, no iban 3 juntitos, cada uno llevaba centenares de acompañantes, ¿verdad? Iban guardias, iban los cargadores de los alimentos, de los combustibles, del agua, ¿verdad? ¿Sí? El cuidado de los animales que iban a transportar por esos caminos sinuosos donde no había carreteras, ¿verdad? Tenía que haber guardias en la noche para que, por si hubiera salteadores, que no los agarran desprevenidos en la noche. Entonces, cada rey mago llevaba todo un séquito al frente, ¿no? ¿Sí? Y ya después, en un momento dado,
se juntan los tres allí en Belén para transmitir ese saber de la alquimia, de la astrología y de la magia al que sería el avatar del área de Piscis. Pero como era un recién nacido, pues se tiene que dar ahí digamos, al jerarca superior de esa comunidad en donde estaría eh, ese, ese nacimiento, donde ocurriría ese nacimiento. Los esenios tal vez serían ellos, ¿verdad? Entonces ahí está la alquimia, la astrología y la magia, esas ciencias sagradas, donde cada una de ellas tiene muchas formas de derivados de esa ciencia, ¿verdad? ¿Sí? Dentro de la astrología tenemos la horoscopía, el esoterismo, la arqueometría, etcétera, y muchas otras más. No crean que nada más son tres, ¿verdad? Muchas otras más que derivan de las llamadas tres únicas ciencias sagradas, ¿no? Los símbolos, ¿verdad?, de cada una de ellas a través de los regalos, de los planetas y de los metales, ¿verdad? Oro para la alquimia, plomo para la astrología y plata para la magia, ¿verdad? Por los planetas sería Sol, Saturno y Luna respectivamente, ¿sí? Los regalos serían los tradicionales, el oro, el incienso y la mirra. El 6 de enero, Marte se exalta en el signo de Capricornio, que es la mitad de su segundo decanato. Y ese día los Reyes Magos depositan la tradición iniciática a los esenios. Entonces, el 6 de enero, Marte se exalta en Capricornio. Y aquí vemos este diagrama, ¿sí? Por un lado vemos al signo de Capricornio, ¿sí?, donde están los tres decanatos, gobernados respectivamente por Saturno, Venus y Mercurio, ¿sí? Marte se exalta en Capricornio en el segundo decanato, gobernado a su vez por Venus, el planeta del amor, de la atracción y de la belleza, pero desde el punto de vista marcial, ¿sí? ¿Por qué marcial? Porque ahí Marte se está exaltando, ¿verdad?, ¿sí? Como lo vemos en el segundo diagrama, ¿sí? La exaltación, como lo dijimos, es una cualidad magnificente, ¿sí?, muy honorable, muy digna de los planetas en ese signo, ¿verdad? O sea, los signos de por sí son, pues, ciertos espacios inactivos que requieren la presencia de una entidad que los estimule, que los active y refleja ya una energía especial, ¿verdad? Por eso los signos zodiacales son dueños, los planetas son dueños de esos signos zodiacales, los gobiernan, los dominan, ¿verdad? Son los que los animan, ¿verdad? Y en una forma sublime, en una forma muy digna, Marte en Capricornio lo dignifica, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo Marte en Capricornio que Saturno en Capricornio, es totalmente diferente, siendo que el signo es el mismo, ¿no? Pero las cualidades, las vibraciones generadas por los planetas son diferentes, el resultado para cada signo, ¿no? Entonces aquí sería, si el segundo decanato de Capricornio está gobernado por Venus, ¿verdad?, imagínense ahí cómo sería la posesión de Marte, ¿sí? Cómo sería ese amor, esa atracción marciana, esa atracción venusina, pero tipo marcial, ¿sí? El Cristo, por ejemplo, no era así todo un dechado de bondad y de dulzura, ¿no? En un momento dado también se enojaba, se exaltaba, como quien dice, ¿no? Y lo vemos en el templo donde hay vendedores, ¿verdad? Y es un templo para adorar a Dios, ¿verdad? ¿Sí?
y cómo saca su látigo y corre a los vendedores porque están ofendiendo ese recinto sagrado. Ahí se está expresando Venus y Marte en el signo de Capricornio. Esta precesión, este signo de estos diagramas, que se titula precesión, traslación y rotación, pues ahí está tres movimientos de los 16 que existen en el universo, ¿sí? La Tierra aquí forma parte de la rotación. La rotación ya sabemos que es sobre su propio eje, ¿verdad? Y gracias a ese movimiento de rotación, pues tendremos nuestro signo ascendente, ¿verdad? Pero gracias a la traslación, ¿verdad?, girar alrededor del Sol, ¿verdad?, nos provoca el signo solar, ¿verdad? Pero por la precesión tendremos el signo de la era, ¿sí? Algo que ya vimos ligeramente en este diagrama de aquí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que en el principio, ¿verdad?, en el principio de los tiempos era el caos. El caos está todo desordenado. Ya después, por alguna misteriosa ley, ¿verdad?, se empieza a ordenar todo, ¿verdad? Esas cualidades primigenias se van ubicando en su vibración. El calor, el frío, la sequedad y la humedad. Y debido a esa armonía es como surgen los llamados cuatro elementos. Ya existían, pero empiezan a manifestarse como únicos, como exclusivos. La tierra, el agua, el aire y el fuego son derivados de esas cuatro cualidades primigenias. Entonces, al estar todo ya en orden, la tierra ya está lista para generar al ser humano, ¿sí? Y eso ocurre en una era de Virgo. Está la tierra ya dispuesta y es la matriz del universo, del sistema solar, donde después de un chispazo de energía proveniente del Sol, ¿sí?, una espermatozoide que llega a la Tierra, ¿sí?, en una era de Leo, ¿sí?, se logra incursionar, se logra penetrar a la Tierra, ese espermatozoide cósmico, llamado así. Lógicamente, en la Tierra había suficiente humedad, suficiente agua, y es ahí donde empieza a generarse la evolución de los seres, ¿sí? En el fondo marino, por el agua, ¿sí? En Cáncer, en la era de Cáncer, ¿verdad? Y en la era de Géminis, pues ya es el ser humano, pero previamente ya ha habido el reino mineral, el vegetal, el animal, y ahora ya le tocaría al ser humano en esta era de Géminis, etcétera, ¿no? Etcétera. Son las eras. Y aquí, este movimiento de la precesión se debe básicamente, ¿sí?, el nacimiento de las eras, ¿no? Ese eje polar, ¿sí?, ahorita ese polo norte celeste está apuntando a la estrella polar, ¿sí?, a Polaris, y es el que nos indica en una noche muy oscura dónde está el norte. Buscamos la estrella polar y ya sabemos dónde está el norte, ¿verdad? Para dar la vuelta completa se hace en un año, en un gran año, en el año de Platón, ¿sí? Y va haciendo un gran círculo que se calcula en 25.920 años, ¿sí? Allá en el polo norte celestial veremos esas constelaciones: la Osa Mayor, Casiopea, el Cisne, el Lira, Hércules, el Boyero, el Dragón, la Osa Menor, ¿verdad? Pero vemos ese gran círculo que se va dibujando por el eje de los polos, ¿verdad?, y cómo va pasando de una estrella a otra estrella, ¿sí? Total que ese movimiento, ¿sí?,
Creo que me faltó un diagrama. Me faltó un diagrama. Vamos a ver si lo vemos por este lado. Ese diagrama, ¿verdad? Por esa inclinación, en ese plano de la eclíptica, a la Tierra en el centro. Y en ese plano de la eclíptica, atrás, están las constelaciones, ¿verdad? Las constelaciones zodiacales, ¿verdad? Como el polo norte celeste está girando arriba, ese eje vertical que tenemos de la eclíptica, pues también está girando, ¿sí? La eclíptica es como si estuviera girando sobre la eclíptica, ese eje polar. Por eso se traslada ese círculo de las estrellas, ese gran círculo, sí, este gran círculo de arriba se traslada por la geometría euclidiana, se traslada al ecuador celeste, ¿verdad? ¿Sí? A través de la eclíptica, y veremos las 12 constelaciones que nos rodean, ¿verdad? Esas constelaciones son esas que están aquí mencionadas, ¿verdad? Donde cada constelación, de acuerdo a los últimos cálculos que se han hecho, tienen cierto tamaño de arco, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, Aquarius tiene un arco aproximado de 35 grados y Pisces un ángulo aproximado de 27 grados. ¿Por qué son importantes estos datos? Por lo siguiente. Fíjense, en el solsticio de invierno, en el hemisferio norte o austral, o de verano, en el hemisferio sur o boreal, se inicia aproximadamente el 22 de diciembre. Supongamos que la Navidad de Jesús de Belén fue en el solsticio del año 1. Los primeros 72 años se festejó su nacimiento, ¿sí?, en el año 1 de la era de Piscis. Los segundos 72 años, del 72 al 144, fue el año 2 de la era pisciana. Y ahí se festejó la Navidad. ¿Por qué ese número de 72 años? Porque el Sol va retrogradando a través de la eclíptica a 50 segundos de arco anual o 72 años cada grado. ¿Sí? Va avanzando cada grado, ¿sí? Empezó, aquí vean, entre Piscis y Aries, ¿sí? Aries tiene un arco de 27 grados y Piscis también de 27 grados. En esa línea donde inicia Piscis, siguiendo el movimiento a favor de las manecillas del reloj, ¿sí?, tiene 27 grados. O sea, el primer grado son 72 años, segundo grado son otros 72 años, tercer grado otros 72 años. Cada 72 años avanza un grado de arco, ¿sí? Cada 72 años de nuestra vida profana, ¿sí?, equivalen a un grado de arco de la era, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la era de Piscis durará 27 grados o aproximadamente ustedes multiplican 27 por 72 y les dará aproximadamente 1950 años. Entonces, la era de Piscis durará más o menos 1950 años porque recorrió 27 grados de arco. Cada grado, repito, son 72 años, porque el Sol retrograda en la eclíptica un 50 segundos de arco cada año. Por eso aquí dice, ¿verdad?, del año 144 del calendario al 216 se festejó la Navidad y ese fue el año 3 de esa era de Piscis. Del 216 al 288 fue el año 4. Al año 360 profano fue el año 5 de Piscis. Más o menos en el año 350, en un concilio
del cristianismo, el Papa dijo, a partir de ahora, en el año 350 aproximadamente, la Navidad se festejará el 25 de diciembre y se quedó en esa fecha. Hasta el momento, la Navidad la festejamos el 25 de diciembre, pero si siguiéramos en ese orden de cada 72 años, ir avanzando un grado, ¿sí? Un grado de la constelación, ¿sí? Para 1940, para el año 2016, ¿verdad? Para el año 1944 se terminaría la era de Piscis, ¿verdad? Si consideramos que la era de Piscis tiene un arco de 27 grados, ¿sí? Entonces, para el año 1944 al año 2016 se terminaría la constelación de Piscis y entraría la constelación de Acuarios en el año 2016, de la nueva era de Acuarios. Para el año 2088 entraremos al segundo grado de la era de Acuarios. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias por todo. La próxima semana voy a tener la oportunidad de platicar ahora sí que de la Navidad, ¿no? La Navidad, el significado, toda la parte, lo que es la tradición sagrada de la Navidad, la platicaré la próxima semana. Esta semana, como me dijeron que era astrología, pues hablé de astrología, ¿verdad? Relacionado con esta fecha. Ahí es de que tienen la palabra, si hay alguna réplica o algún complemento sobre esto que hemos platicado, adelante, por favor. Si no, pues agradecer esta verborrea que tuvimos el día de hoy, ¿verdad? Que son así tópicos que ya las conocen, como dijimos, ya lo conocen todo esto, pero este simplemente fue un recordatorio astrológico de estas fechas que están relacionadas con la Navidad, ¿verdad? ¿Sí? Desde el punto de vista astrológico o astronómico, ¿sí? Y a la segunda parte, la sagrada, la veremos la otra semana, ¿verdad? Será el miércoles, creo que a las 5 de la tarde, algo así. Perfecto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede abrir su micrófono. Solamente felicitar al maestro y agradecerle. Muchas gracias, Esteban. Samsung SM, adelante. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Quería preguntarle, entonces, el festejo de la Navidad es meramente comercial, no es una fecha exacta del festejo del nacimiento de Jesús, o eso es lo que no entendí. ¿Me podría explicar, por favor? Sí, Gracias. Como estamos inmersos en el planeta Tierra, la sociedad, como entes individuales, estamos enclavados ahí en la sociedad, sujetos a las directrices del mundo, del comercio, de la banca, de la tecnología, de la ciencia. Estamos inmersos, ¿sí? El Cristo, a nivel global, a nivel social, nace en la Navidad. Nace en la Navidad. Pero como dijimos, a nivel personal, a nivel individual, ¿sí? Ese Cristo, esa cristalización, esa pureza, puede nacer en nosotros un año y después cada año vamos renovando esa cristalización, siendo cada vez más puros, más limpios del alma, más blancos del corazón, etc. Ese Cristo nunca moriría.
Si siguiéramos ahora la regla astronómica, la Navidad se festejaría el 18 de enero, el 16 de enero, hasta el año 2088. Y después de ahí, del año 2088, se festejaría el 17 de enero por 72 años. Si siguiéramos ese orden astronómico, de acuerdo a la precesión de los equinoccios, ¿verdad? Pero como la sociedad es la que manda, las liturgias eclesiásticas, los cánones cristianos, católicos, etcétera, pues estamos sujetos a lo que nos digan ellos. Pero en lo personal, la Navidad pudiera ser en cualquier época del año, ¿sí? Cuando uno esté dispuesto a continuar su ascenso espiritual con mayor pulcritud, limpieza del alma, de la mente, etcétera. ¿Ok? Muchas gracias. Para servir. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Adelante. Creo que Janet estaba batallando para abrir su micrófono. Bueno, pues no hay más preguntas, maestros. Tampoco tenemos ya muchas Qué bueno. preguntas. Qué Muchas bueno. gracias. Solo agradecer y bueno, Gracias. pues muy muy bonita su explicación, muy didáctica y espero seguir con lo otro. Yo me quedo, maestro, con varios conceptos Ujú. y me quedo con el de la que usted explicó, ¿no? El concepto de iglesia, de el católico, o qué decir, Universal. universal, ¿no? Entonces, me quedo con eso, agradezco y pues muy enriquecedora su conferencia. Espero vernos la próxima semana. Estaré atenta. Exactamente. Gracias. Ahí les pasaré a través del coordinador de este colegio, al Francisco Javier Cárdenas, les pasaré el link cómo conectarse para escuchar la segunda parte, que es la parte sagrada, la parte mística de la Navidad. Aquí estos fueron datos matemáticos, datos duros de lo que es la parte material, ¿no? Pero falta la parte sagrada. ¿Sí? Próxima semana. Muchas gracias, Mavi Medina. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por tanta información para mí, muchas cosas nuevas. Me quedó confundida la fecha del inicio de la era de Acuario, maestro querido, por favor. ¿Me Bueno, puede aclarar un poco? sí, la era del Aquarius puede considerarse desde varios puntos de vista. A nivel astronómico, tal y como lo consideramos actualmente, por la tecnología que ha avanzado muchísimo, ¿sí? Todavía no nos ponemos de acuerdo por cuánto mide la constelación de Aquarius, cuánto tiempo puede durar, porque con la tecnología actual vemos cada estrellita, puede ser que no sea una estrellita, sino que sea una constelación, un enjambre de estrellas, de millones de estrellas. Entonces pudiera ampliarse más la constelación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, sin embargo, hay varias fechas para el inicio de la era del Aquarius desde el punto de vista astronómico. Aquí en nuestra corriente de la red cultural, ¿sí? Esta red cultural, consideramos que desde el punto de vista astronómico, la era del Acuario se inicia el 21 de marzo de 1948. Sin embargo, analizándolo ya desde el punto de vista astrológico, la astronomía apoya la astrología, pero desde el punto de vista astrológico, si ustedes buscan ahí en la red un cálculo de una carta natal, ubique la fecha del 5 de febrero de 1962 y encontraremos que los 7 planetas de la astrología tradicional están ubicados en el signo de Acuario. Los 7: Saturno, Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, la Luna y el Sol. Están ahí los 7 planetas en ese cachito de signo. ¿Sí? Es un estelium tremendo, dando a entender de que ahí inicia
prácticamente, astrológicamente, la era del Acuario, ¿verdad? Desde el punto de vista astrológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una nueva era y lo vemos así en la sociedad, en la cultura, en los jóvenes, en los niños, en las instituciones, cómo hay cambios, cómo hay modificaciones, sí estaremos en una nueva era, ¿verdad? Pero esta nueva era simbólicamente también puede ser comprendida como de inicio cuando se descubrió el planeta Urano, ese 13 de marzo de 1781, ¿sí? Cuando a partir de esa fecha hay cambios en la sociedad del mundo, sí, movimientos sociales muy importantes, como derrocamiento de ciertos reinos, la Carta de los Derechos Humanos, rompimiento de las cadenas de la esclavitud en América, por la colonización de los países, de ciertos países, etcétera. Todos unos movimientos importantes a nivel global en 1781, cuando se descubre el planeta Urano, que sería el planeta regente de Acuario, ¿no? Entonces, en definitivamente el aire del Acuario puede iniciar cualquier fecha. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos citamos realmente acuarianos, abiertos, ¿sí?, a lo novedoso, a la ciencia, al saber, a investigar, ahí están haciendo un acuariano real, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo les propondría que el 5 de febrero del 62, astrológicamente, inicia Acuarios. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer una pregunta puede abrir su micrófono? Bueno, pues muchas gracias, maestro. Muy bonita su plática, como siempre. Y le vamos a pedir a Armando y a Cecilia que se hacen el favor de cerrar esta transmisión. Adelante, hermano. Con mucho agradecimiento al maestro, apreciamos su mensaje. Siempre hay algo nuevo que aprender o un nuevo punto de vista que adoptar. Y realmente me ha recordado algo muy importante el maestro cuando habla de que en realidad la Navidad puede ser cada día de nuestra vida, porque realmente cada día que transcurre es una oportunidad para transformarnos. Entonces, muy agradecido por su mensaje. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias, honorable Gurú Guillermo, por el compartir este tema, pues acorde a estas fechas que estamos viviendo. Y pues también agradecer a los que se conectaron durante todo el año su interés y su tiempo para estudiar astrología. Pues muy agradecido, maestro. Gracias. Y pues esperamos la segunda parte la próxima semana. Sí, exactamente. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Gracias. Y también haciendo planes para que en el evento del puerto de Veracruz, todos los que estamos aquí asistamos allá, ¿sí? Ese evento donde van a ser 14 o 16 talleres, diferentes temas astrológicos, 16, ¿sí? Si no pudieron asistir aquí en Durango, aquí cerquita donde yo estoy, este año, pues hagamos el intento para hacerlo ahora en el puerto de Veracruz. Ya hay un lugar especial para ustedes, ya se están viendo los lugares donde se van a hospedar, los que vayan a asistir presencialmente, pero en línea también pueden participar. O sea, los esperamos allá de Venezuela, Sudán, y ahí les esperamos, ¿verdad? Y todos los que viven allá en el extranjero tendrán que conectarse, porque es un evento que va a ser único, excepcional. No, que va a haber en el próximo año, no va a haber otro igual, se los aseguro. Gracias, muchas gracias por todo. Zulay Toro, ¿quería decir algo? Sí, que será un placer estar con ustedes. Ah, claro. Muchísimas gracias, Gurú. Claro que sí. Un gran abrazo. Igualmente, y un abrazo. Deseo a todos una feliz Navidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, muchas más. Gracias por servirles. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Sí, hasta luego, David. Hasta luego.